Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles, ya 12 de enero. Estamos casi mitad de semana, un día, pues la verdad es que bastante frío, con esos cielos un poquito más claros, ya no tenemos esa lluvia, pero todavía, pues bueno, pues con las temperaturas que corresponden a este mes de enero, que recordemos que estamos en invierno, mucha gente que dice, ¡uy, qué frío hace! ¿Cómo es posible? ¿Qué mal? Bueno, es que claro, nos hemos acostumbrado a las temperaturas de 20, 18, 19, 20 grados que ha hecho, por ejemplo, los días de Nochebuena, Navidad, incluso Nochevieja, y ya pensamos que claro, que estamos ya en primavera. No, invierno se hace un poquito cuesta arriba, pero no se preocupen que nosotros queremos que se animen un poco, que nos acompañen, como siempre, en directo y contándoles pues toda la actualidad. En este caso empezamos por buenas noticias, sí, porque estamos ya de rebajas, aunque la cuesta de enero cada vez es más pindia, cada vez se hace más complicada, más difícil, pero bueno, pues para que ustedes puedan disfrutar bueno, de esas compras, eso sí, siempre decimos, compras con cabeza, pues nos lo ponen fácil, porque, bueno, pues ya ha aterrizado la nueva campaña del Euskadi Bono Denda, que va a inyectar en sus dos fases más de 7 millones en el mercado y que va a tener un impacto económico de 21 millones de euros. El consejero Javier Hurtado, pues bueno, ha hablado de esta campaña importante en una entrevista en un medio de comunicación y además, bueno, pues también ha abordado, ¿no?, pues un balance, ¿no?, que por ejemplo hasta el 21 de enero pues no van a tener esos datos oficiales en cuanto a impacto económico y por eso no se puede hacer todavía el balance del año. La situación de la pandemia, por supuesto, son conscientes desde el Gobierno vasco que bueno, pues no ha ayudado para nada a ninguno de los sectores, yo creo que a ningún sector, más que, bueno, pues quizá los que vendan mascarillas y geles hidroalcohólicos, pero en este caso pues tampoco ha ayudado ni al comercio ni al turismo, pero bueno, pues comenta el consejero Javier Hurtado que los datos del segundo semestre, que van hasta noviembre, pues han sido positivos y bueno, pues hay meses como por ejemplo el mes de agosto en que las cifras bueno, pues han superado las cifras del en cuanto a positivo en crecimiento al 2019. Bueno, pues la pandemia nos hace ser cautos, tenemos esa incertidumbre, bueno, pero también en este caso el consejero de Economía y Turismo, Javier Hurtado, habla de bueno, pues esa previsión y que bueno, pues hay que mostrar la solidez también en este caso de los sectores en los que bueno, compete el tema del comercio y del turismo y también bueno, pues mostrando una vez más que son profesionales bueno, recibiendo a turistas, los que han venido turismo internacional y turismo nacional también. Una entrevista que no tiene desperdicio porque habla de turismo, habla también de las ayudas, habla también del bono Denda, habla también de ese apoyo a la hostelería, que es uno de los sectores más castigados bueno, pues con estas restricciones que bueno, se han llevado a cabo ya o que llevamos desde que se inició esta, bueno, pues, esta pandemia global de la COVID-19 y bueno, pues vamos a escuchar sus palabras porque, como decimos, toca puntos interesantes. Yo solo quiero recordar que se han implantado más de 100 millones de euros de ayudas directas a la hostelería. Hicimos una primera ayuda de 15 millones en la primera ola, sí, luego hicimos una específica para la hostelería de 30 millones en noviembre de 2020, luego, por ejemplo, ha habido unas ayudas de solvencia empresarial que ha venido dinero del Gobierno de España y que ha sido gestionado por el Departamento de Economía y Hacienda de Pedro Azpiazu, en el cual de los 90 millones de ayudas, 45 han ido destinadas al sector de hostelería, hotelero, de distribución. Bueno, pues ese es el esfuerzo que hemos hecho. Hicimos una ayuda específica para el ocio nocturno en septiembre del año pasado, de más de 12 millones, que se han concretado en 8 millones de euros que han llegado a los establecimientos, y ahora hay una nueva ola, y en eso hemos vuelto a actuar. Lo que hemos hecho es reunirnos con el sector para seguir trabajando en mejorar. También nosotros hemos aportado desde el Gobierno vasco nuestra parte, que es con la implantación del Euskadi Bono Denda, que ha sido un éxito y se ha retomado esta segunda fase desde el día 10, ya en solo día y medio se han vuelto a vender ya 40.000 bonos. Quiero recordar que es una iniciativa del Gobierno vasco que ha puesto a disposición de la ciudadanía. Son bonos de descuento para compras mayores de 30 euros, para los establecimientos que se han adherido. Hicimos
un primer Euskadi Bono Denda en el 2020 y 2021, que fue un éxito. Lo hemos vuelto a incorporar este año y en este caso en 2 fases. Además fue acordado con el sector, una previa al periodo navideño y otra posterior, que ha empezado el día 10. Hemos ampliado la cuantía 2 millones más, con lo cual se van a poner en circulación 2,5 millones de euros en bonos. Y bueno, la acogida por parte del sector también está siendo muy positiva y bueno, es también nuestra parte contribuir a ese comercio local que es fundamental y clave en nuestros pueblos y ciudades para la vertebración de la ciudadanía. Desde el Gobierno vasco ya hemos comprometido que vamos a hacer una nueva ayuda enfocada especialmente al ocio nocturno, porque las nuevas restricciones que se pusieron en vigor el 28 de diciembre son los más afectados y ese es el trabajo que estamos haciendo y ahí lo que hemos planteado, y yo como socialista también lo que he querido en esta nueva orden es que haya un paso más y se premie a aquellos establecimientos que cuiden más las relaciones laborales, mayor el empleo fijo y bueno, y esa es la forma de calcular a las ayudas que vamos a hacer, que estamos trabajando con el sector y que vamos a presentar en las próximas semanas. Bueno, el compromiso es que lo presentemos antes de que finalice enero y yo creo que en ese sentido, bueno, pues yo nunca he dicho que hemos sido los que más ayudas hemos dado, creo que estamos a la cabeza, que hemos sido diligentes y lo importante es cuando se publique en el boletín oficial del País Vasco y ese es nuestro compromiso. En estos momentos de pandemia, pues la gente busca, bueno, pues también ese turismo de naturaleza, ese turismo verde, en el cual nosotros somos referentes. Es verdad que los datos, si comparamos y nosotros monitorizamos también de todas las comunidades autónomas, pues ha habido ese proceso en lo que nos denominamos España Verde, toda la costa cantábrica, que hemos acogido pues gran parte de ese turismo nacional y eso ha hecho que los datos hayan sido positivos e insisto, gracias al gran trabajo que ha hecho el sector y bueno, pues esperamos que esa sea la línea y es nuestra apuesta. Nosotros tenemos, bueno, pues nuestros puntales, que es la gastronomía, nuestra gran variedad y creo que gracias a ese trabajo de muchos años, pues hemos podido pues aguantar mejor esta situación y como le digo, en agosto del 2019 pues llegamos a superar incluso algunos datos del 2019. En este caso, y mira que siempre se lo avisamos, que es ilegal comprar, sobre todo en establecimientos no autorizados, pues los petardos, los cohetes, que por cierto me parece una auténtica salvajada, porque al final sufrimos todos, las personas que tenemos que estar escuchando todos los días los petardos y los animales, más si cabe, bueno, pues es terrible, y encima cuando se están tirando petardos y cohetes durante días, semanas y no el mismo día de Nochevieja. Pero bueno, habrá que regularlo. Bueno, en este caso, la Guardia Civil, que ha intervenido más de 5.400 artificios pirotécnicos irregulares durante estas fechas navideñas en Euskadi. Como responsable del control de armas y explosivos, la Guardia Civil ha realizado 69 inspecciones de comercios en varias localidades del País Vasco. 3 de los locales han sido denunciados por tener almacenados artificios pirotécnicos sin las autorizaciones correspondientes. Estas inspecciones han impedido, de este modo, la puesta en circulación de material pirotécnico, de cohetes, de bueno, pues petardos y demás, que bueno, pues son irregulares, evitando así un riesgo para la población. Y se lo agradecemos muy mucho, que bastante tenemos que aguantar, porque bueno, todavía hay sitios en los que se venden de manera legal. Y bueno, pues bastante tenemos que aguantar ya con eso para que encima, bueno, pues esté comerciando de manera irregular estos artefactos. Bueno, pues se ha desmantelado, se ha eliminado, bueno, pues esta venta irregular de estos artefactos pirotécnicos a cargo de la Guardia Civil. En este caso, pues con cosas más amables, hablamos de la 5ª edición del ciclo de cine y ciencia que propone medio centenar de proyecciones con presentaciones y debates con científicas y con científicos. La Filmoteca Vasca, el Donostia International Psychic Center y el Festival de San Sebastián han presentado hoy mismo en la capital guipuzcoana la 5ª edición de este ciclo, que durante los próximos 3 meses va a ofrecer casi 50 proyecciones de películas con sus respectivas presentaciones a cargo de los más prestigiosos científicos y científicas a nivel internacional. Con el objetivo de transmitir cultura cinematográfica y científica, las sesiones van a tener lugar, como es habitual, en la Tabacalera de Donosti, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Cine Les Elez de San Juan de Luz. Además, por primera vez este año, en esta 5ª edición del ciclo, se va a sumar el Museo Artum
de Vitoria, que bueno, desde el pasado mes de octubre es sede de la programación estable de la Filmoteca. Y también se suman los cines Golem Bayona de Pamplona, gracias a un acuerdo con estas salas privadas y la colaboración del Planetario de Pamplona. En este caso vamos a escuchar las palabras de Bingen Zupiria, que es el consejero de Cultura y Política Lingüística, que ha destacado que las instituciones culturales también trabajan para que aumente y crezca el aprecio social por la ciencia y especialmente por la divulgación científica. Y también ha añadido que en la situación de pandemia que estamos viviendo ahora mismo, la ciudadanía necesita referencias de otros ámbitos que nos den conocimiento y nos den seguridad para tomar decisiones y afrontar nuestras responsabilidades. Donostia International Physics Center, además, junto con otras instituciones de la comunidad científica, trabajan para que crezca el aprecio social por la cultura. Bueno, yo quiero aprovechar esta ocasión para decir que las instituciones culturales del país también trabajamos para que aumente y crezca el aprecio social por la ciencia, y especialmente por la divulgación científica. Creo que es uno de los objetivos que tanto la Universidad del País Vasco como Donostia International Physics Center, como también las instituciones culturales del país, hemos asumido con convicción. Y también quiero decir que una situación como la que estamos viviendo de pandemia ha ayudado de forma notable a que se refuerce esa convicción. Los ciudadanos necesitamos referencias, y no todas las referencias están en el ámbito político, afortunadamente, y necesitamos referencias en otros ámbitos que nos den conocimiento, nos den seguridad para tomar decisiones y afrontar también nuestra responsabilidad. Y creo que los ciudadanos y ciudadanas seguimos con muchísima atención las discusiones y los debates que el mundo de la ciencia tiene sobre múltiples aspectos, pero en este momento de pandemia que estamos viviendo también sobre cómo abordar la pandemia, sobre cómo abordar sus consecuencias, sobre la utilidad o inutilidad de las medidas que se adoptan. Todo eso nos habla de un debate científico que es permanente, que se va corrigiendo a sí mismo y que coincide en eso con casi todos los ámbitos de la vida, en la que nada es absoluto, todo es relativo, y a fuerza de demostrar la realidad de cada momento, se van adoptando decisiones. El que podamos acercarnos al mundo de la cinematografía desde este punto de vista, que la comunidad científica nos ayude a entender lo que hay de real y de científico en una película, es una iniciativa que se planteó en ese sentido desde la Filmoteca de Euskadi. Bueno, y ahora vamos con el despegue de Aukerak, que refuerza la política penitenciaria vasca basada en la formación laboral como camino a la reinserción. En este caso, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dado la bienvenida esta misma mañana a Carlos Roy, que es director de la Agencia Vasca de Reinserción Social, y a su equipo. Formación, talleres y actividades productivas son la base sobre las que se asentará el éxito de Aukerak, basado en las segundas oportunidades. Una mariposa aleteando será el logotipo de esta agencia porque representa la metamorfosis y las grandes transformaciones. La consejera Artolazabal ha hecho un balance de los 100 primeros días de gestión penitenciaria, poniendo en valor el intenso trabajo realizado y anunciando 6 millones de euros para incrementar las plazas residenciales que permitan cumplimientos de penas en régimen abierto. Aukerak, la agencia de reinserción social vinculada a la política penitenciaria vasca, despegó el pasado 1 de enero con la intención de sobrevolar el horizonte de la reinserción a través de la formación laboral. Esta es una de las bases fundamentales del modelo penitenciario vasco que defiende el Gobierno vasco desde que asumiera la gestión de los centros penitenciarios el pasado 1 de octubre. Hoy mismo, 3 meses después, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha escenificado la puesta de largo de Aukerak, dando la bienvenida pública a su director, Carlos Roy, y a todo su equipo. Hoy, 100 días después de nuestro inicio simbólico en el centro de Vizcaya, hacemos un primer balance satisfactorio. ¿Áreas de mejora? Seguro. Pero en 3 meses hemos conseguido realizar un trasvase de competencias, plantilla, reglamentos, sin ninguna incidencia reseñable. Hemos establecido una colaboración entre los 3 centros que hasta ahora funcionaban de forma
individualizada en relación individual con Madrid, ¿no? De una relación radial estamos pasando a un trabajo en red al tiempo que, desde la cercanía, estamos reduciendo sensiblemente el tiempo de toma de decisiones. Sin embargo, una de las acciones más importantes del Departamento será el incremento de las dotaciones residenciales. Ello nos permitirá cumplir uno de los ejes estratégicos del modelo penitenciario vasco, el cumplimiento de las penas en semilibertad. Para este fin, invertiremos a lo largo de este año 6 millones de euros en la puesta en marcha de recursos para incrementar las plazas residenciales que permitan las progresiones de grado y el cumplimiento de penas en régimen abierto para aquellas personas que no dispongan de recursos para ello. Esta oportunidad mejora su autoestima y aumenta también las posibilidades de encontrar un empleo remunerado una vez en libertad. De ahí que una mariposa sea la imagen de Aukerak, esa mariposa, porque representa la metamorfosis, el cambio, y porque representa ese llamado efecto mariposa con el que un simple gesto puede ser el inicio de una gran transformación. Estamos convencidas y convencidos de que incrementar los medios para la reinserción sociolaboral redundará en una mayor seguridad en nuestra sociedad y en una menor reincidencia. Formación, talleres y actividades productivas son, pues, la base sobre las que se asentará el éxito de Aukerak. Somos un equipo nuevo, un equipo con ilusión, como nuevos que somos, pero que también cuenta con la experiencia y con el conocimiento de trabajadores y trabajadoras que han sido transferidos, o que en su momento formaban parte de la estructura del ente público de formación y de trabajo penitenciario y que hoy forman parte de este nuevo equipo de Aukerak. Un equipo que tiene su empeño fundamental en crear un nuevo modelo de integración. Es decir, como ya ha adelantado la Sailburu, colocar a las personas en el centro de la actuación. Es decir, es necesario crear itinerarios de integración sociolaboral personalizados. Es necesario atender a las habilidades, a las capacidades, a las actitudes, a las aptitudes, a la formación de cada una de las personas que están en los centros penitenciarios, acompañarlas desde el principio, individualizadamente, orientarlas sociolaboralmente, potenciar su formación, potenciar el empleo, en definitiva, darles las herramientas que he señalado. El logro de este objetivo pasa necesariamente por la creación de un servicio de orientación y de acompañamiento laboral a estas personas, que quizás sea muy ambicioso decir que vaya a poder ver la luz en este año 2022, pero desde luego vamos a sentar las bases para que funcione y para que esté operativo en el año 2023. Bueno, ya os lo contábamos que ayer mismo tenía lugar, se celebraba el primer Consejo de Ministros de este año recién estrenado 2022. En este caso vamos a escuchar las palabras del ministro de la Presidencia en Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que da cuenta del plan normativo y también hace una declaración institucional relacionada con la isla de La Palma, la tragedia, pues con la erupción del volcán y también, ¿cómo van las ayudas para los isleños e isleñas y palmeros y palmeras? El acuerdo que hemos adoptado hoy en Consejo de Ministros, en el que hemos aprobado el Plan Anual Normativo para el año 2022. Saben ustedes que la ley del Gobierno obliga a que cada año el Gobierno apruebe el Plan Anual Normativo y la ley establece el plazo del primer cuatrimestre para aprobarlo. Y, por tanto, lo primero que quiero poner en valor es que en el primer Consejo de Ministros del año aprobamos el Plan Anual Normativo y establecemos la hoja de ruta de la agenda normativa de nuestro Gobierno para todo el año 2022. Es un trabajo conjunto, coral, de todos los ministerios, donde cada uno de los ministerios también ha ido priorizando cuáles son las leyes que en el ámbito de su departamento se van a poner en marcha en el próximo año y, por supuesto,
que hayamos conseguido hacerlo en el primer Consejo de Ministros del año también da una clara idea de la planificación que tiene el Gobierno para este año y de seguir ahondando en ese crecimiento económico y en esa mejora de las condiciones de vida de los españoles por los que trabajamos todos los días. Es también un instrumento que genera mayor seguridad jurídica y, desde luego, transparencia para todos los agentes y para toda la ciudadanía, para que sepan cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno para poner en marcha en este próximo ejercicio. La primera mitad de la legislatura, que justo en este momento estamos cumpliendo, ha sido una mitad de legislatura muy fructífera desde el punto de vista de las políticas públicas y de la iniciativa legislativa que ha tenido el Gobierno. En el informe de rendición de cuentas, cumpliendo, que explicó el presidente del Gobierno a finales de diciembre, ya se explicó que hemos cumplido el 50% de los compromisos del discurso de investidura del presidente y en torno a un 44% de los compromisos que se establecían en el acuerdo de coalición que dio lugar al Gobierno. La parte final del año pasado, recordarán ustedes que hicimos 2 consejos de ministros semanales para poder llegar a cumplir todos los compromisos que teníamos con la Comisión Europea en relación con el plan de recuperación. De modo que el balance que hacemos de la primera mitad de la legislatura es muy positivo. Ha sido muy fructífera la agenda legislativa, la iniciativa legislativa y la iniciativa de Gobierno que hemos puesto en práctica. Pero seguimos. Queda otra mitad de la legislatura y continuamos con nuestra agenda y con nuestro proyecto para el país. Y es un proyecto que busca consolidar el crecimiento económico que ya estamos teniendo, consolidarlo, reforzarlo, hacerlo más potente y, además, conseguir mayor cohesión social, mayores derechos y mayores libertades en esta última mitad de la legislatura. Queremos, por tanto, dignificar cada día las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas en España. Ese es el objetivo del Gobierno, crecimiento económico y dignificar y mejorar las condiciones de vida cada día en esta segunda mitad de la legislatura. Por tanto, vamos a reforzar el estado del bienestar, vamos a seguir ampliando derechos y libertades y vamos a impulsar las grandes transformaciones económicas que tiene el país por delante. Y lo vamos a hacer de la mano del Plan de Recuperación y Transformación que, como saben ustedes, aprobó el Consejo de Ministros y validó la Comisión Europea. Somos el primer país al que se le validó el Plan de Recuperación y el primer país que ha recibido fondos europeos, 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Y vamos a hacerlo con las prioridades que estableció la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, que son las prioridades de este Gobierno: digitalización, transición ecológica, cohesión social, cohesión territorial e igualdad. Esas son las prioridades y es nuestra hoja de ruta para la segunda mitad de la legislatura. El Gobierno está cumpliendo. Cumplimos y los porcentajes del informe de rendición de cuentas así lo atestiguan. Ya un 50% en el ecuador de la legislatura, un 50% de las medidas que teníamos planificadas para cumplir. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir cumpliendo y lo vamos a hacer de la mano y siguiendo el camino que nos marca el Plan de Recuperación y Transformación. La ministra portavoz hacía referencia en su primera intervención. El 40% de las leyes que incluye este plan anual normativo están vinculadas con compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, el 40% de las leyes son compromisos que tiene España con la Comisión Europea. Y somos un país serio, un Gobierno serio que cumple con la Comisión Europea y que cumple con los ciudadanos españoles. Y del total de las normas que se van a aprobar en el año 2022, que son 368, 61 tienen que ver con el plan de recuperación. De las leyes el 40% y del total de las normas 61. Son 368 propuestas normativas las que contiene el plan anual normativo. 368, de las cuales 92 son leyes, 11 orgánicas y 81 ordinarias. El resto, 276, son reales decretos. Como les digo, las prioridades del Gobierno son las prioridades del Plan de Recuperación y son las prioridades que ha validado la Comisión Europea. Y por bloques, permítanme que les haga alguna referencia a algunas de las normas más importantes que vamos a aprobar en el curso del año 2022. En materia de digitalización, vamos a aprobar una ley de ciencia. Una ley de ciencia que va a garantizar una carrera investigadora atractiva, estable para los investigadores,
y que va a fomentar la investigación. Vamos a aprobar también una ley de industria que va a adaptar nuestra norma a la industrialización actual y a la situación actual de la industria y de la economía productiva en nuestro país. La ley vigente es del año 92 y, por tanto, las circunstancias la han superado. Vamos también, en materia de digitalización, a aprobar una ley para garantizar las redes y servicios de comunicaciones 5G, que va a permitir conectar nuestro país con el sistema más avanzado que existe en esta materia. Y también vamos a crear un estatuto de startup para estudiantes, de tal manera que en las prácticas que se produzcan a nivel universitario, a nivel de FP, ya se puedan consolidar proyectos empresariales para jóvenes que tengan esa iniciativa y ese emprendimiento. En el bloque de cohesión social y territorial les llamo la atención sobre la Ley de Vivienda, que muy pronto vamos a aprobar en Consejo de Ministros. La Ley de Vivienda básicamente pretende fomentar unos alquileres a precios razonables. Es una ley equilibrada que beneficia a inquilinos y que beneficia a propietarios con bonificaciones fiscales. Esas mejoras del régimen para propietarios y para inquilinos van a contener el precio y van a facilitar que los jóvenes tengan vivienda en alquiler. Y lo van a hacer en unas condiciones que, por primera vez en la historia de la democracia, aprobamos una ley estatal de vivienda y garantizamos el derecho a la vivienda. Y esa ley, muy próximamente, será aprobada por el Consejo de Ministros en segunda vuelta para su tramitación parlamentaria. También vamos a aprobar la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar una gestión pública del sistema de salud y para eliminar de manera definitiva los copagos en nuestro sistema sanitario. Vamos a aprobar también una ley de servicios sociales para que la cartera mínima de servicios sea la misma en cualquier lugar de nuestro país. Y vamos a aprobar un Real Decreto que regulará el sello de inclusión social para acompañar a las empresas, en las personas que son beneficiarias del ingreso mínimo vital, acompañarlas para que puedan incorporarse a una vida laboral y profesional absolutamente normalizada. También vamos a aprobar una ley contra el racismo y otras formas de intolerancia, y una ley muy importante de mejora de colaboración de las administraciones públicas y de organización de los municipios de menor tamaño, que la ministra de Política Territorial y portavoz también traerá próximamente al Consejo de Ministros y que pretende que en cualquier lugar de nuestro país, con independencia de la población de la ciudad o del pueblo más pequeño, tengamos derechos y tengamos los mismos servicios. Esa será la finalidad de la ley. En relación con las ayudas a la pérdida de la vivienda, que son, digamos, las fundamentales, les tengo que decir que ya se han aprobado 79 expedientes de ayudas a las personas que han perdido total o parcialmente sus viviendas por importe de 4,2 millones de euros. Y de estos, la mitad ya se han pagado. Además, se han cuadriplicado las ayudas en materia de ayuda a la vivienda. Se han cuadriplicado las ayudas que establecía la norma y han pasado de en torno a 15.000 euros a más de 60.000 euros las ayudas que desde el Gobierno de España vamos a pagar a las personas que hayan perdido su vivienda. El cuádruple. Y además esas ayudas son compatibles con otras ayudas que puedan establecer los distintos gobiernos en los diferentes niveles autonómico, provincial, insular en este caso, o local de los ayuntamientos. Por ejemplo, ya ha pagado el Consorcio de Compensación de Seguros en torno a 80 millones de euros de ayudas, muchas de ellas a personas que han perdido la vivienda, con un importe medio de 154.000 euros. Es decir, personas que hayan perdido su vivienda han podido recibir 154.000 euros de media del Consorcio de Compensación de Seguros, más 60.000 de ayudas directas del Gobierno de España. El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha pagado 80 millones de euros a 592 personas físicas o jurídicas, porque hay también personas jurídicas en el sentido de que han perdido negocios, han perdido explotaciones agrícolas. Y se han pagado casi 600 ayudas, un importe de 80 millones de euros. También se están entregando ya viviendas. El Gobierno de Canarias ha entregado 10 viviendas en los últimos días. Hay ya 39 viviendas entregadas a personas que la perdieron. Y hay 104 casas que ya están preparadas y que se irán entregando en las próximas semanas. De hecho, se acaban de instalar en los últimos días
viviendas prefabricadas, modulares, y la semana que viene se van a entregar las primeras 5 viviendas modulares a personas que perdieron su domicilio habitual. Además, también estamos apoyando el sector económico y en este momento hay más de 1.300 trabajadores que están sujetos a ERTEs como consecuencia de la paralización económica que ha producido el volcán y 670 autónomos que están recibiendo una prestación por el cese de actividad motivada también por la catástrofe del volcán. No olvidamos el plan de empleo que aprobamos por importe de 63 millones de euros que va a dar empleo a 1.600 personas en la isla de La Palma. 1.600 personas. Y también hemos dado ayudas a sectores económicos, el fundamental, el sector del plátano, con 13,5 millones de euros en ayudas, o también el sector ganadero con $500,000 de euros en ayudas. En total, el Gobierno de España ha movilizado ya 250 millones de euros en ayudas. Y nuestra previsión es llegar a 442 millones de euros para paliar la catástrofe que ha producido el volcán. Todo ello desde el punto de vista del Gobierno de España. También se están dando ayudas de otras administraciones públicas, insisto, porque el Gobierno de colaboración y de cooperación que estamos haciendo todas las administraciones y todos los gobiernos, yo creo que está siendo ejemplar de cogobernanza, de administraciones públicas de diferentes colores políticos, que están trabajando todos con una única prioridad, que es cuanto antes que los habitantes de la isla puedan recuperar sus proyectos de vida. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias va, en las próximas fechas, a abrir una carretera, la que lleva a Puerto Naos, y que va a conseguir facilitar la movilidad que también se ha visto dificultada por la erupción del volcán. En definitiva, las ayudas a la isla de La Palma están llegando ya. Hay centenares de palmeros y de palmeras que ya han recibido ayudas y se está haciendo al mayor ritmo conocido en la historia de la Administración. Nunca antes se han dado ayudas con mayor rapidez y con mayor agilidad. Y ese es el compromiso del Gobierno de España, continuar dando ayudas, continuar haciéndolo con agilidad y continuar consiguiendo que los tiempos sean unos tiempos ágiles nunca conocidos en la historia de la Administración. Aunque entendemos que para las personas afectadas, lógicamente, cualquier tiempo siempre es demasiado. Y es absolutamente comprensible y desde el Gobierno somos completamente comprensivos con esa sensación. Por tanto, termino diciéndoles que la isla de La Palma tiene futuro, que puede contar en ese futuro con el Gobierno de España, que nuestro compromiso es total con la isla de La Palma y que vamos a seguir trabajando para reconstruir cuanto antes la isla bonita. Bueno, y de las declaraciones, bueno, este Consejo de Ministros, esa rueda de prensa posterior a ese primer Consejo de Ministros del año, nos acercamos más a nuestro territorio, en este caso a Bilbao, ya que el consistorio bilbaíno ha presentado el Plan General de Seguridad del Comercio, una medida más en el marco del Pacto de Seguridad. La concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregui, y Rafael Gardeazabal, presidente de Bilbao Dendak, han suscrito un documento presentando así sus líneas maestras. El protocolo, que ha sido elaborado por la Policía Municipal y consensuado con las asociaciones de comerciantes, tiene por objetivo mejorar la seguridad del comercio, estableciendo medidas de manera participativa, así como la evolución del impacto de las mismas de forma periódica y conjunta. Para realizar el análisis de riesgos, la Policía Municipal de Bilbao ha analizado más de 27.000 intervenciones entre enero y julio del pasado año 2021, de las cuales 546 tenían vinculación con el sector comercial. Las desavenencias y molestias y los hurtos han sido valoradas como las amenazas más frecuentes a las que se enfrenta el comercio, mientras que los robos con fuerza, los daños y el vandalismo, las estafas y las agresiones se han catalogado como amenazas apreciables. El grado de cumplimiento del Pacto por la Seguridad Ciudadana en Bilbao, vigente hasta el próximo 2023, es superior al 85% a día de hoy. Sin el sector comercial, sin su estrecha colaboración, el diseño del Plan General de Seguridad del Comercio que hoy suscribimos y presentamos no habría sido posible, ya que el proceso de planificación del documento, de sus retos, objetivos y líneas de acción ha sido contrastado con ellos y ellas, con los representantes de nuestro tejido comercial. No podemos perder de vista que Bilbao cuenta a día de hoy con más de 4.500 comercios minoristas que emplean a más de 14.500 personas.
Esto convierte al comercio en el mayor sector de la ciudad en cuanto a número de actividades y personas empleadas. Su seguridad, bienestar y tranquilidad, al igual que las del resto de la ciudadanía de Bilbao y de quienes nos visitan, son prioritarias para este ayuntamiento. Por eso también merecen la atención del Pacto por la Seguridad, la herramienta de la que nos dotamos en marzo de 2018 todos los partidos políticos para trabajar de forma conjunta por una ciudad cada día más segura a todos los niveles. Esan bezala, merkataritzaren segurtasun plan orokorraren onarpena sinatu dugu oraintxe bertan. Planaren helburuak pantailan ikus ditzakezue. Merkataritzaren segurtasuna hobetzea, sektorearekin parte hartzeko neurriak ezartzea, hartutako neurriek daukaten eragina ebaluatzea. Los objetivos del Plan General de Seguridad del Comercio, elaborado por la Policía Municipal con la estrecha colaboración y participación del sector, tiene unos objetivos muy claros y muy fáciles y concretos y a la vez también difíciles. Mejorar la seguridad del comercio y la convivencia entre el sector comercial y la ciudadanía. Establecer medidas de manera participativa con el sector. Evaluar el impacto logrado con las medidas adoptadas. Una evaluación siempre continua. Ikusten duzuenez, lau fase dauzka. Sailkapena eta plangintza, dagoeneko egin ditugunak, plana gauzatzea, 2022an zehar egingo dena, eta azken analizia, evaluazioa. Como veis, se estructura en 4 fases. Clasificación y planificación, que son las que ya hemos abordado previamente a venir a la firma del documento hoy aquí, y la ejecución del plan, que se abordará a lo largo del 2022, y el análisis final con esa evaluación final. En esa fase de planificación, la Policía Municipal de Bilbao ha realizado un profundo análisis de los riesgos que entraña la actividad comercial. En total, se han estudiado más de 27.000 intervenciones entre enero y julio de 2021, de las cuales 546 tenían vinculación directa con el sector comercial. De este estudio se desprende que las desavenencias y molestias y los hurtos han sido valoradas por los propios comerciantes como las amenazas más frecuentes a las que se enfrenta el sector, mientras que los robos con fuerza, los daños y el vandalismo, las estafas y las agresiones a las y los profesionales se han catalogado como amenazas apreciables. Udaltzaingoak 37.000 esku hartze baino gehiago aztertu ditu 2021eko urtarrietik uztailera. Horietatik 556 merkataritza sektoreari lotuta zeuden. Azterlan horretatik ondorioztatzen da tirabirak eta eragozpenak eta ebasketak direla merkatarien iritzian sektoreak izaten dituen mehatxurik ohikoenak. Ordea, indarrez egindako lapurretak, kalteak eta vandalismoa, iruzurrak eta profesionalen aurkako erasoak mehatxu antzemangarriak dira. Aipatutako helburu orokorretarantz joan ahal izateko zenbait ekintza lerro planteatu dira. Prebentzio sistemak hobetzea, delituak neutralizatzeko sistemak hobetzea, salaketa jartzea mesedetzea eta beti solaskidetza sendoa sortzea merkatarien eta Bilboko udaltzaingoaren artean. Jarraitzea solaskidetza honekin. Cada línea de acción, a su vez, plantea proyectos concretos a desarrollar y cuyo impacto se valorará a posteriori. Proyectos como realizar campañas en las que se informe al sector comercial de la posibilidad de denunciar in situ, que ya es un tema que trabajamos mucho en los talleres de barrio, y de la sistemática de la presentación de la denuncia telemática y telefónica que tenemos todavía que desarrollar e implementar. Definir e implantar el protocolo policial de atención en tiempos máximos, con tiempos máximos de reacción. Una petición que también pues surge en varias ocasiones a lo largo de las conversaciones que mantenemos con el sector. Elaborar un protocolo de intervención ante la venta ambulante, una preocupación también importante para el sector comercial. Desplegar el sistema de participación de los comerciantes en el ámbito de los talleres de barrio y foros abiertos. Realizar anualmente 2 estudios predictivos de riesgos de delitos para el comercio, entre otras cuestiones.
Con la realización de este plan se da por satisfecha parte de la medida 26 del Pacto por la Seguridad, la correspondiente al comercio, y nos quedaría la del turismo, como ya he mencionado. El grado del cumplimiento del Pacto por la Seguridad supera el 85%. Y es que desde que se firmó en marzo de 2018 por parte de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, el goteo de medidas satisfechas ha sido constante en diferentes ámbitos. Del mismo modo, en relación a la reordenación y apertura de sedes, también se ha avanzado de forma notable. Se puso en servicio la nueva sede de la Inspección Vecinal del Distrito 5 en la Plaza Corazón de María en marzo del 2019. Se abordó la obra de ampliación y mejora de la Inspección Vecinal de Begoña en diciembre del 19. Y el pasado mes de noviembre, se inauguró la nueva Inspección Vecinal de Abando, como bien saben, en la calle Elcano. Además, recientemente hemos dado un paso más con la adquisición de los locales que albergarán a la nueva Inspección Vecinal de Deusto. El trabajo, como ven, es continuo y así seguirá siendo. Pero sí lo que me gustaría es tratar de trasladaros cuál ha sido el proceso que nos ha llevado hasta este momento. Como bien ha dicho Amaya, en marzo del 2018, el Ayuntamiento de Bilbao, todos los grupos políticos, acordaron por unanimidad firmar el Pacto por Seguridad. De allí salió el mandato de hacer un plan específico para cada uno de los sectores de la ciudad. Y en lo que a mí corresponde, bueno, pues aquí tenemos el plan de seguridad en el sector del comercio. Quiero, en primer lugar, poner en valor cuál ha sido el método de trabajo. Lógicamente, los encargados de hacer el plan de seguridad, como no puede ser de otra manera, es la Policía Municipal, porque ellos son los que tienen los datos, tienen los conocimientos. Pero sí tengo que decir que cuando se hace un proyecto para un sector, como en este caso para el comercio, contando en todo momento con el comercio, creo que las garantías de éxito son mucho mayores. Nosotros nos hemos sentido arropados, nos hemos sentido atendidos, se nos ha consultado en las cosas que humildemente hemos podido aportar, se ha tenido en cuenta muchas de las cosas que hemos propuesto y creo que entre todos hemos hecho un buen plan de seguridad. Yo creo incluso que tenemos un magnífico plan de seguridad. Como bien ha dicho Maya, durante la etapa de planificación y definición, la Policía Municipal hizo un estudio amplio de las incidencias que había habido en el primer semestre y, como ha dicho, de 27.000 incidencias, 546, creo que era el dato, estaban relacionadas con el comercio. Y yo creo que el punto de partida del que salimos es de que el comercio es una actividad hoy en día muy segura. Y Bilbao, nuestra querida ciudad, es una villa muy segura. Y no es que lo diga yo, no es que lo diga Maya, no es que lo diga la policía, es que lo dicen los datos. Pero bueno, esto no quiere decir que nos quedemos sentados a ver qué pasa, no, para nada. Vivimos en una ciudad que en una situación de normalidad tenemos pues casi 1 millón de visitantes que vienen a disfrutar de nuestra ciudad, tenemos casi 350.000 habitantes que convivimos en esta ciudad, tenemos una influencia comercial en nuestro entorno muy fuerte que hace que mucha gente venga a visitarnos, lo cual hace que muchos de los amigos de lo ajeno y de gente que quiere vivir de otro tipo de cosas que no es el trabajo, pues también los tengamos aquí. Este plan trabaja no solo lo que es el combatir el delito y ese tipo de cosas que cuando hablamos de seguridad siempre pensamos, ¿no? Este plan habla mucho, y me parece muy importante, de prevención. Habla mucho de formación del comerciante para que sepamos tomar unas medidas básicas nosotros mismos de seguridad. Habla también de que esas 546 incidencias son de delitos, digamos, o de poco, digamos, no escandalosamente graves, ¿no? Estamos hablando pues muchas veces de desavenencias con las comunidades, con problemas de convivencia. Bueno, pues este plan también tiene que conseguir que la convivencia del sector comercial con la ciudadanía sea lo más amable posible. Tenemos que conseguir que el comercio se envuelva en un entorno de seguridad, un entorno de amabilidad, porque eso va a conseguir que la imagen de la ciudad y el sector comercial de la ciudad vaya avanzando más. Permitidme también que me pare, por último, en la parte de análisis, que creo que es una de las partes más importantes del plan. Se crea el Foro de Comercio, donde las diferentes asociaciones, que muchas estáis aquí representadas, nos sentaremos periódicamente junto con la Policía Municipal para hablar de las inquietudes que podamos tener, las cosas que puedan surgir, los nuevos delitos que puedan aparecer, porque sí, esto es así, no somos siempre los mismos, aparecen nuevos delitos, nuevas estafas, en fin. Tenemos que tener, digamos, de cierta manera monitorizada la ciudad para poder
prever, para poder adelantarnos a la comisión de esos delitos o incidencias que en el fondo es lo que todos queremos, que no se lleguen a cometer. Básicamente eso es lo que quería transmitiros y creo que hoy, si me permitís, quiero agradecer, aunque no lo tenemos aquí, a nuestro alcalde Juan María Aburto, porque sé que ha estado muy encima del plan, ha estado empujando a todos, nos ha estado empujando un poco a todos para llegar a tiempo para el 2022, sé que ha estado encima. Quiero agradecer a Maya Regui, nuestra concejala de Seguridad, porque nos ha dado todas las facilidades que podíamos precisar para desarrollar este plan. Como no, a su equipo de seguridad, a Adolfo Alustiza y todos los policías municipales, que de verdad os digo, tenemos unos grandes policías, tenemos grandísimos profesionales, no solo un magnífico edificio en Merivilla, que también, pero la gente que está dentro os aseguro que son profesionales que saben perfectamente lo que hacen y que, por desgracia, muchas veces no tienen el reconocimiento de la ciudadanía. Y por eso creo que es un muy buen momento para agradecer a nuestra Policía Municipal, no solo los mandos que están aquí hoy, que también, sino a esos agentes que por la mañana, por la noche, andando en coche, de incógnito, pasean y recorren nuestra ciudad para que tengamos una ciudad más segura. Y creo que muchas veces no les reconocemos y hoy quiero, en nombre de todos los comerciantes de Bilbao, que sepan que tienen nuestro reconocimiento, que tienen nuestro agradecimiento y que les deseamos toda la suerte del mundo porque su suerte, como dicen otros, es la nuestra. Bueno, y queremos comentarles todos los detalles de la primera novela Tierra de Furtivos de Óscar Beltrán de Otalora. Óscar, compañero, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un auténtico placer entrevistar a un compañero periodista y escritor con mucho bagaje, con además importantes premios a sus espaldas y también como uno de los grandes conocedores de, bueno, pues no solamente de la política de nuestro país, sino también de el terrorismo de ETA y también del yihadismo. Yo antes de hablar de Tierra de Furtivos, Óscar, si me lo... bueno, antes de nada, ¿le puedo tutear? Por favor. Óscar, es experto, ¿no? Ha tratado, ¿no? En medios de comunicación, en periódicos, tanto el terrorismo de ETA como el yihadismo. ¿Hay similitudes? ¿Hay muchas diferencias? Porque todos, al final quitan vidas por un ideario, ¿no? Por unas ideas, pero ¿hay mucha diferencia entre unos y otros? Porque tú te has tenido que sumergir y dar información de ambas organizaciones, ¿no? No, yo creo que no. O sea, se parecen únicamente en cuanto a que son gente que está dispuesta a utilizar la violencia para acabar con quienes no piensan como ellos. Pero no tiene nada que ver un terrorismo como el islamista, de una base religiosa, milenarista, que tiene una visión absoluta. O sea, lo que quieren es cambiar todo el mundo para que todos, adoptemos la Sharia y todas las creencias musulmanas, con el terrorismo nacionalista, que lo que tiene es otro tipo de planteamientos más vinculados al poder local, a conseguir la independencia, o en el caso de lo que fue, por ejemplo, Irlanda del Norte, con el problema con Inglaterra. No son comparables los dos fenómenos. Y luego en la forma de actuar pues está el tema de los terroristas que se inmolan, que eso no se ha producido en los casos, por ejemplo, de ETA, ¿no? Óscar, como periodista y experto en noticias tanto, como decimos, ¿no? De estas crónicas, ¿no? De estos del terrorismo, como también de política, ¿no? Óscar, ese bagaje lo has plasmado, ¿no? En una novela de ficción, ¿no? Tu primera novela, Tierra de Furtivos, donde encontramos una Euskadi post-terrorismo, pero donde todavía hay muchas heridas que cerrar, y yo creo que a día de hoy todavía hay heridas abiertas, ¿no? Sí, desde luego. Por un lado están las víctimas, que su recuerdo es precisamente esa señal de que aquí han sucedido muchísimas cosas horrendas y que, ese término que se emplea de la batalla del relato, ¿no? De cómo vamos a recordarlo, que yo creo que hay que recordarlo y tenerlo muy presente, pero también hay una parte de la sociedad que considera que hay que pasar página, ¿no? Entonces es un debate que está muy presente en todo lo que nos rodea. No es el único debate, afortunadamente, pero ahí está. Claro, es que los partidarias de pasar página, ¿no? Cerrar capítulos, pero también los que reivindican, ¿no? Esa memoria en general. Las nuevas generaciones, los jóvenes,
pues que no conocen todas las partes, ¿no? Al final se trata de nuestra historia más reciente, ¿no? Y si, bueno, pues en otros países van recordando y hacen homenajes y recuerdan su pasado muchas veces para no volverlo a repetir, quizá aquí, Óscar, también tendríamos que hacer una memoria, ¿no?, de reivindicar la historia e ir cerrando un poquito heridas. ¿Es posible o está muy reciente todavía? No, yo creo que es posible y que hay muchos campos, el campo de la historia, el campo del periodismo, en el de la ficción, que hay que ir haciendo un relato, bueno, pero digamos que sin dramas, simplemente porque toda sociedad se tiene que contar su historia. Y en Euskadi también nos tenemos que contar nuestra historia, porque durante un tiempo había otras urgencias que igual no nos han permitido centrarnos en ese mensaje. Entonces yo creo que es posible y que hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, la novela, En tierra de furtivos, sí que una de las ocasiones, un personaje joven que no ha conocido la realidad vasca, tiene que mirar en Wikipedia quién era el nombre de una víctima de ETA, el que fue Fernando Buesa, el dirigente socialista. Y yo creo que eso es, con muchas generaciones más jóvenes que la mía, eso sucede, tienen que lo han conocido y no forma parte de su memoria, que es el caso de esas encuestas que hablan de que hay jóvenes, un 50% de jóvenes o más, que no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Yo no creo que esté en contra del olvido, pero bueno, hay que tener en cuenta de que es gente que no lo ha conocido, que ya lo va a conocer, que tampoco hay que convertir esto no sé cómo decirte, en una imposición, en el discurso y tal, pero que no tiene que pasarse la página. Óscar, cuentas una realidad, una situación muy conocida por muchos y muchas, a través de personajes de ficción, o hay algo también, algún personaje, no sé si conocido, que está basado en algún personaje real. Bueno, yo al final lo que hago es utilizar gente que he conocido, que me ha contado historias, y todo eso los he refundido en un único personaje que me sirva para canalizar todos esos relatos que a mí me han parecido fascinantes, ¿no? Pues, por ejemplo, hay uno de los personajes, uno de los protagonistas, Miquel, que fue escolta en los años de plomo del País Vasco. Cuando afortunadamente se terminó la violencia, se tuvo que recolocar y se convirtió en guarda forestal, ¿no? Entonces, he pasado de conocer lo que era la violencia del terrorismo a perseguir cazadores furtivos que existen en nuestros montes, ¿no? Entonces, he juntado cosas reales como periodista o simplemente hablando con mis amigos o porque me he documentado, siempre me han interesado para poderlos incrustar en esa trama de ficción y que tenga un sentido, ¿no? Una de las protagonistas, o la protagonista, Óscar, Tatiana, que intenta esclarecer la muerte de su amiga, y para ello es capaz de lo que sea necesario, ¿no? Incluso de colaborar, ella que es conocedora también de, pues decirlo, ¿no?, los bajos fondos, en este caso, ¿no?, de Álava, en Vitoria, colaborar con un comisario, ¿no?, un policía de la Ertzaintza, para poder, a cambio, ¿no?, darle información, pero a cambio pues poder esclarecer el asesinato de su amiga, ¿no? Sí, a mí me interesaba ese papel de la mujer, que fuese la protagonista, que fuese alguien muy poderoso, muy proactivo, además que sea inmigrante, que no es una figura muy habitual en la novela negra, y que bueno, fuese ella la que cataliza la acción y que no tuviese el papel pasivo que en algunas ocasiones ha tenido la mujer en la novela negra, afortunadamente últimamente prácticamente nada, y de nuevo pues es también gente que he conocido del mundo de la emigración y que realmente es un ejemplo a seguir en cuanto a cómo trabajan y cómo se han incorporado a la realidad vasca. Óscar, el personaje del oficial de la Ertzaintza, de Josu Aguirre, que, bueno, además de vamos a decir, ¿no?, la guerra que tiene que librar, ¿no?, para coger, ¿no?, dicho así, a los malos, también tiene una batalla interna, que es dentro de su propio cuerpo, de su propia organización, ¿no?, la Ertzaintza, que hay disputas o hay ese resquemor heredado de la época más dura, ¿no?, de la banda terrorista ETA. Esto es así, es una realidad, ¿no?, porque muchas personas, ¿no?, compañeros que perdieron a gente, amigos, a compañeros, otros que, bueno, pues ven de otra manera, ¿no?, la manera de pasar página. ¿Cómo es esa batalla que tiene también Josu Aguirre con sus compañeros dentro de la propia Ertzaintza? Bueno, yo creo que eso sucede en todas las organizaciones, en la que cuando se incorpora gente nueva quiere muchas veces cambiar las cosas, crear su propia forma de trabajar, pero
llegas a una organización que hereda todo lo que es el pasado, ¿no? Y la Ertzaintza es un cuerpo que nace con la idea de ser una policía de barrio, cercana, de proximidad, desarmada, copiando el modelo de los bloques ingleses, hasta que se encuentra con el modelo del terrorismo vasco y tiene que cambiar esa realidad. Y yo creo que eso marca la historia de la Ertzaintza, que es un cuerpo muy reciente, ¿no? Que surge en los años 80, y siendo un cuerpo que surge tan recientemente, tiene que hacer frente a un reto terrible, que es el de una organización terrorista que lo coloca en su diana. Y entonces hay una gente que no ha conocido eso, no sabe todo lo que supuso los años más duros del terrorismo contra sus compañeros. Hay otros compañeros que se lo recuerdan en la trama, y bueno, como nadie se enfrenta a la violencia sin quedar herido, entonces tiene compañeros que por una cosa o por otra, por determinadas opciones que tomaron, pues tienen cuentas que saldar con el pasado. Óscar, sin contar demasiado, porque invitamos a toda la gente a que disfrute de Tierra de Furtivos, que la tienen que bueno, pues disfrutar, deleitar y leer, pero sí que una de las pistas, podemos decir, sin decir qué ni quién, pero lleva o se habla de esa financiación, bueno, pues ilegal de la banda terrorista ETA, que fue uno de los sustentos, ¿no? Porque estaba bueno, pues el aparato político, estaba la banda armada, y luego esa financiación. Sin la financiación económica no habría existido o no habría sobrevivido tanto la banda terrorista ETA, ¿no? Porque al final conseguían dinero, pues del impuesto revolucionario, de los secuestros y demás, y también se habla un poquito de esa financiación o de poder reactivar la banda a través de una financiación, sin contar mucho, que es una de las pistas, ¿no?, que sigue Tatiana. Claro, esto es importante porque la manera, ¿no?, el lado económico fue fundamental para que durante muchos años se pudiera sustentar la banda, ¿no?, para comprar armamento y demás. Sin dinero no funciona casi nada en este mundo, ¿no? O sea, entonces hay que muchas veces seguir la pista del dinero para saber qué está sucediendo en todo tipo de organizaciones, o sea, hasta en una familia, ¿no? Saber cómo se gasta el dinero es clave para saber qué está sucediendo. Entonces, sí, la financiación de ETA es algo que, bueno, se conoce, se ha investigado, se han publicado muy buenos documentos sobre esa cuestión, muchas veces porque se ha conseguido incautar la documentación de la banda, y lamentablemente, antes lo has citado, este país ha conocido con toda su crudeza lo que era el impuesto revolucionario, el mal llamado impuesto revolucionario, ¿no?, el chantaje y la extorsión. Pero bueno, sí. Sí, perdona, Óscar, sigue, te he interrumpido, perdón. No, que era para no hacer spoilers, ¿no? Que sí. Es una parte importante, una pista importante, ahí lo dejamos para que la gente lo descubra. Y Óscar, ¿cómo se ha madurado esta historia? Porque tienes muchas historias, como decimos, por tu bagaje profesional, pero la historia te buscó a ti, fue un proceso en el que querías también contar, bueno, pues esas experiencias, a gente que has conocido. ¿Cómo surgió un poquito la idea de la novela? Bueno, para empezar, yo soy un fan de la literatura, me encanta, y la novela negra me encanta especialmente. Entonces, yo siempre había querido escribir una novela negra, había hecho algunos intentos que no eran nada fructíferos, menos mal que no se publicaron, y entonces luego tenía un montón de historias que había ido reuniendo y acumulando a lo largo de los años, y hay un momento que es una cosa bastante evanescente, pero me da la sensación de que si junto todo sí que tengo una buena historia, una buena trama, que hay personajes que ya permiten contar una historia enganchando al lector y que dar pie al suspense, a una trama que yo creo que tiene bastante entrega e interés, y cuando ya veo que tengo todo eso es cuando me pongo a trabajarlo. Pero bueno, detrás hay bastante trabajo, pues de haberle dado vueltas a la historia, de haber pensado cuál es la mejor forma de contarla, en este caso pues creando 3 protagonistas, no siendo una novela que no es canónica, porque no es el caso típico de un comisario o de un policía que tiene que resolver un crimen, sino que hay más personajes implicados en la acción. Bueno, cuando veo que todo esos ingredientes ya están, es cuando me pongo a ello también, en esa serie de intentos y errores, hasta que por fin lo consigo. Óscar, ¿cómo ha recibido el público? La crítica maravillosamente bien, yo creo que los lectores también, ¿no? ¿Cómo están acogiendo o cuál es ese feedback, ¿no?, lo que te llega de la gente que ya, bueno, pues nos hemos dejado seducir por Tierra de Furtivos?
Pues bueno, yo creo que hay gente, por lo que me están diciendo, que les engancha mucho, que se lee de un tirón, que es muy interesante y que descubren cosas que no están tan contadas o que no se conocían mucho de nuestro país. Estoy muy contento con lo que me están diciendo los lectores. Óscar, ¿tienes pensada ya la siguiente, esta primera incursión con éxito? ¿Estás pensando en la siguiente novela? Si funciona, primero que funcione esta, que los lectores la lean y la disfruten, y si todo va bien sí que me gustaría poder hacer una segunda parte, desde luego. Bueno, va a haber entonces segunda parte de Tierra de Furtivos, ¿no? Eso deseamos, y que además, bueno, pues mejore un poquito la situación, y Óscar, poder recibirte aquí en plató para darte un abrazo y sobre todo, bueno, pues para tenerte muy cerquita. Pero lo dicho, mientras tanto, pues mandamos ese beso enorme y ese cariño a través de la pantalla. Y Óscar, Tierra de Furtivos, enhorabuena, Zorionak, por esta primera novela, exitosa novela, y estamos deseando ya disfrutar de la segunda. Muchísimas gracias, compañero, un placer. Gracias a ti y un honor estar con vosotros. Gracias, un besín, a favor. Bueno, y de la novela Tierra de Furtivos, de nuestro compañero Óscar Beltrán quiero decir bien el nombre, Otalora, vamos con una inauguración o una visita que ha realizado el alcalde de Bilbao, una visita a ese nuevo ascensor de Uribarri que conecta la calle Abasolo con Vía Vieja de Lezama y cuyas obras pues se han finalizado recientemente. Se trata de un elemento mecánico que da continuidad al itinerario peatonal dentro del barrio de Uribarri y que conecta, como decimos, con Vía Vieja de Lezama, que se ha resuelto además con otros dos ascensores previos, el que conecta Maurice Ravel con Etxezuri y el que une Etxezuri con Abasolo. La inversión dedicada a esta nueva infraestructura ha sido de más de 700.000 euros. Con un nuevo elemento, con este nuevo elemento son ya 58 los ascensores en funcionamiento en la ciudad, lo que refuerza la apuesta del consistorio bilbaíno por la accesibilidad universal. Primer acto público del año 2022, primer acto público de este año, ¿no? Y hemos querido que sea vinculado a la accesibilidad, a la mejora de vida de los barrios de Bilbao, ¿no? En este caso estamos en un entorno, desde el punto de vista orográfico, muy complicado, ¿no? El entorno de Abasolo, Vía Vieja de Lezama, ¿no? Con este ascensor que hoy ponemos en marcha, conseguimos culminar el itinerario peatonal y la accesibilidad de todo este entorno. Podemos decir en este momento que desde el Ayuntamiento de Bilbao hasta Vía Vieja de Lezama estamos en un entorno accesible. El primer ascensor que tuvimos en este ámbito era el que unía Maurice Ravel con Etxezuri. El segundo unía Etxezuri con Abasolo. Y este tercero es el que va a unir Abasolo, el que une ya Abasolo con Vía Vieja de Lezama. Hablamos de un ascensor que tiene esta parada aquí abajo en Abasolo, la parada intermedia que sirve para dar accesibilidad a los portales 23 y 24 y la parada de Vía Vieja de Lezama. Hablamos de un ascensor que tiene capacidad para 13 personas, que va a funcionar con videovigilancia las 24 horas del día y con una inversión que siempre es necesaria y siempre es realizada siendo conscientes de lo importante que es la accesibilidad en Bilbao, de 720.000 euros prácticamente. Así que creo que es hoy los vecinos del entorno se pueden encontrar satisfechos y nosotros también desde el Ayuntamiento satisfechos por dar accesibilidad a esta zona de Bilbao. Seguimos en Tele7 y vamos a escuchar las palabras de Bingen Zupiria, que ayer mismo en el Consejo de Gobierno hablaba en materia de cultura sobre el decreto que regula la organización y el funcionamiento del registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Patrimonio Cultural Vasco. Según ha explicado el propio Zupiria, en este registro se inscribirán los bienes culturales, muebles e inmateriales que hayan sido declarados de protección especial y los bienes inmuebles que han sido declarados de protección media. Escuchamos sus palabras. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto presentado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro del Patrimonio Cultural Vasco. En este registro quedarán inscritos los bienes culturales inmuebles
muebles y materiales que cuentan con una declaración de protección especial y también los bienes inmuebles y muebles que tengan una protección media. Con este registro se viene a completar algunas de las exigencias planteadas por la Ley de Patrimonio Cultural aprobada por el Parlamento Vasco del año 2019. Este registro, hoy aprobado, será de carácter público, aunque habrá ocasiones en las que algunas informaciones serán reservadas, por ejemplo, aquellas que tengan que ver con la seguridad y el orden público, con la vida privada y la intimidad de las personas propietarias de esos bienes patrimoniales o con secretos comerciales y científicos que tengan que ver con esos bienes y estén protegidos por la ley. Bueno, y en este caso volvemos a Bilbao, ya que el Polo de Economía Social y Solidaria, Econopolo, busca posicionarse como espacio de referencia de esta economía transformadora que ofrece un modelo de emprendimiento y desarrollo económico, social y cooperativo. Uno de los principales y primeros programas, Prestatzen, formará y acompañará a aquellas personas, asociaciones y empresas que quieran transitar hacia el modelo de la economía social y economía solidaria. Tras un año como proyecto piloto, el Polo de Economía Social y Solidaria, Econopolo, del Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con REAS y otras entidades del tercer sector social de Euskadi, pone en marcha sus primeras actividades. El objetivo del Econopolo es apoyar y promocionar la economía social y solidaria y posicionarse como espacio de referencia de esta economía transformadora. Ubicado en la Plaza de la Cantera, en el barrio de San Francisco, busca dar a conocer las posibilidades y oportunidades de la economía social y solidaria como modelo de emprendimiento y desarrollo económico. Lo haremos a través de sesiones de formación y un servicio de acompañamiento personalizado para la puesta en marcha de proyectos o ideas empresariales. Además, en Econopolo podemos encontrar el Ausofactory de Cantera, un vivero de empresas destinadas a la economía social y solidaria con espacio para las personas emprendedoras de nuestra villa. Bueno, y damos la bienvenida para contarnos todos los detalles sobre, bueno, pues esa nueva legislación en torno a nuestras mascotas a David Martínez Cubels. Él es abogado, experto en derecho animal. David, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo que agradecerte, David, el que hayas aceptado nuestra invitación y ahora voy a meter un poquito una pullita porque, claro, quitando David, el resto de abogados, David, los abogados son duros de roer, Con todos los que he intentado hablar, ninguno ha querido manifestarse ni para bien ni para mal, ninguno ha querido entrar con nosotros en antena. David, menos mal que David, que bueno, dirige un bufete en Barcelona, pues ha tenido a bien informarnos o contarnos un poquito sobre esta reforma. Y yo te quiero agradecer, David, muy mucho el que, bueno, hayas aceptado esta invitación, porque vamos, no sé, los abogados, qué miedo tienen los abogados a las televisiones, ¿no? No, yo no creo que sea miedo, será que en este caso tenemos mucha faena, la verdad. Es una pena que otros compañeros no hayan aceptado, pero seguramente no por ganas, sino por falta de tiempo, será, seguramente. Bueno, así nos ha dado la oportunidad de conocernos, David, y de, bueno, sí, pues hablar y comentar, porque, bueno, pues ha salido ya, bueno, el miércoles, ¿no? Entró en vigor esa nueva legislación que considera, o que por fin consideran nuestras mascotas como seres sintientes y seres vivos, miembros de nuestra familia y no como objetos. Esto era algo, David, que lo llevamos reclamando mucho tiempo. Es un hecho, ¿no? Que no son objetos, no es una mesa, no es algo que podamos regalar como objetos, sino que son seres vivos y que sienten y padecen como nosotros, pero era algo que se reclamaba y que aún así tampoco ha tenido la unanimidad del Congreso, porque creo que el Partido Popular se ha abstenido y Vox se ha presentado en contra, o sea que todavía queda mucho camino por hacer, ¿no? Eso es una iniciativa que yo entiendo que la mayoría de la población sí que estaba a favor de ella, porque claro, quien tiene un animal que es el 60-70% de la población española tiene un animal y lo considera no como un objeto, no como una batidora, una lavadora, sino como un ser, incluso muchos de ellos, entre ellos que me incluyo, como un miembro más de la unidad familiar.
David, ¿qué supone esta nueva legislación? Es un cambio que se debe a una triple reforma legal del Código Civil, de la ley hipotecaria, que ahora vamos a explicar cómo va esto, y la ley de enjuiciamiento civil. Lo primero de todo, ¿qué supone, además de darles esa consideración, ¿no?, de seres sintientes, pero qué conlleva? Porque hay gente que dice, bueno, y lo del DNI, ¿esto cómo va? Gente que no se acaba un poquito de enterar. Vamos a explicar, David, qué conlleva, ¿no?, esta reforma que ha entrado ya en vigor desde la pasada semana, desde el pasado miércoles. Así es. Concretamente lleva, como has dicho tú, 3 modificaciones. La primera es la del Código Civil. En esta modificación concretamente se tendrá en cuenta el tema de separación, divorcio o nulidad. En este caso serán separaciones y divorcios, ¿de acuerdo? El juez tendrá en cuenta el bienestar del animal, ¿de acuerdo? Aquí muchas sentencias intentábamos colar una guardia y custodia compartida o un régimen de visitas del animal y nunca se nos admitía, ¿de acuerdo? Esto era desde el Colegio de Abogados de Barcelona, en nuestra sección de Derecho de Animal siempre lo solicitábamos, ¿de acuerdo? Y siempre se nos ha denegado desde los tribunales. Ahora, con esta nueva modificación, el juez tiene la obligación de velar por el interés del animal. Por tanto, ahora en los convenios reguladores empezaremos a mirar, ¿de acuerdo? Que es verdad que habrá que empezar ya a estudiar cómo es el resultado de guardas custodias compartidas o régimen de visita de animales, ¿de acuerdo? Y no solo eso, también tendrán que tener en cuenta también los gastos que derivan de ese animal, ¿de acuerdo? Anteriormente, ¿cómo se hacía? Pues el que tenía el nombre del chip, pues ese era el propietario. Aquí poco más se decía, ¿de acuerdo? No se tenía en cuenta nada, ni los gastos posteriores del animal, ni nada, era un objeto. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora el juez tiene que entrar dentro, ¿de acuerdo?, del fondo de con quién va a estar mejor el animal y qué necesidades y cómo se cubren esas necesidades. Claro, ya no es, como comentas, David, el tener a nombre de, ¿no?, el nombre del chivo, la persona, ¿no?, está mi nombre, está el nombre de tu... No, esto no es como comentas, ¿no?, como si fuera un coche, ¿no?, está puesto a mi nombre o pago yo el seguro, sino también se mira, por supuesto, el bienestar del animal. Es un juez el que dictamina, ¿no?, es como en la custodia de los hijos, porque recordamos que es un miembro más de la familia con esta nueva legislación, y lo mismo con el tema de la ley hipotecaria, ¿no?, porque si se embarga un piso, se embarga una casa, ¿cómo se hacía antes? También la mascota, ¿cómo iba? Y ahora también cambia, ¿no, David? Es cierto que la ley anteriormente sí que la posibilidad existía de cualquier objeto o cualquier bien, ¿de acuerdo? Un animal es un objeto, en este caso es un bien, se podía embargar. ¿Era habitual que cualquier entidad bancaria, porque teníamos una deuda, nos embargaran el perro? No es habitual, yo nunca lo he visto, pero existía esa posibilidad, ¿de acuerdo? Esa posibilidad que muchos propietarios nos venían al despacho muy preocupados por si nos podían quitar a mi perro bulldog que me he comprado de 1.200 euros o mi perro de adopción que yo lo quiero mucho, a ver si me lo pueden quitar. ¿Me lo pueden quitar? Sí. ¿Te lo podrían embargar? Sí. En este momento, con esta modificación de la ley hipotecaria, ya sería imposible. Ya no son embargables los animales, ¿de acuerdo? Los animales de compañía. David, también hay una serie de obligaciones para los miembros de 2 patas, ¿no?, de la familia, que somos nosotros, a la hora de tener estos animales, para precisamente evitar abandonos, evitar maltratos y demás. Una de ellas, que expliques, es el tema del DNI, y otro que la gente mucho está preguntando, el tema de los cursos de formación antes de tener una mascota. Explícanos, David, porque hay un poquito de desconcierto, no se sabe el DNI, si ya tenemos la mascota, cómo lo saco, qué hay que hacer. Explícanos, porque es algo que se incluye también en nuestra nueva ley, ¿no?, esta nueva legislación. En este caso no se incluye en esta nueva legislación. Es un bulo que ha salido por la red. Ah, sí, ¿eh? Sí, es un bulo, concretamente la nueva ley que estamos mencionando, que entró en vigor el miércoles pasado, es un bulo. Es cierto que el animal tiene que tener su chip, ¿de acuerdo? Y tiene que estar registrado en el registro municipal o en este caso de la comunidad autónoma correspondiente, donde esté residiendo mayor parte del tiempo, ¿de acuerdo? Pero no vamos a tener un DNI. Es verdad que hay una propuesta en ley, que aún no está ni aprobada, ¿de acuerdo?, que es lo que estábamos hablando del tema del DNI. ¿Verdad que ha habido un bulo que ya será necesario? Incluso salía ya el DNI español, lo anterior, en la imagen. Algunos medios de comunicación ya se han hecho
referente de que es un bulo. Vamos, lo han y otros que aún siguen con ello. Gracias, David, por aclararlo, porque claro, es algo que está pululando, ya no solamente en redes, sino eso, en medios de comunicación, como noticia, ¿no?, del DNI, el DNI de las mascotas, que bueno, dicho así, dices, bueno, pues tampoco igual es descabellado, no es cualquier cosa, ¿no?, otras cosas que escuchamos que son más raras o descabelladas, pero claro, eso es una propuesta, pero no ahora mismo, ¿no, David? Ahora mismo no, ahora mismo está la obligación de tener chipado o con un tatuaje, normalmente es un chip, ¿de acuerdo?, homologado correctamente cada animal, ¿de acuerdo? En caso contrario sería una falta administrativa de no disponer de ese chip activado, ¿de acuerdo? Y tiene que estar identificado, incluso en algunas comunidades autónomas ya puedes identificar hasta 2 propietarios, ¿de acuerdo? Y el tema de la formación, para personas que quieran tener una mascota, ¿eso también es real o no solamente para perros de raza peligrosa? En este caso, ahora mismo, eso es un anteproyecto que existe por ahí, aún no está aprobado, ¿de acuerdo? No me parecería mal, pero bueno, dicen que será como un curso como el de manipulación de alimentos, muy sencillito, pero bueno, yo creo que el día a día es la formación mayor a la población que quiera tener un animal, y creo que cada vez estamos más concienciados. Bueno, hemos tardado porque hay países que europeos y bueno y fuera de Europa que ya llevan tiempo, ¿no?, con esta legislación, pero vamos, más vale tarde que nunca. Y David, ¿cómo ha sido el camino? Porque vosotros en vuestro despacho, me imagino, como expertos en derecho animal, además bueno, de otras cuestiones, habréis visto casi de todo, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que llevamos una racha, yo creo que siempre digo que es muy buena, ¿de acuerdo? Ya se tipificó el maltrato animal, ¿de acuerdo?, en el Código Penal en su tiempo. Ahora estamos en el Código Civil, modificándolo con esta nueva reforma. Y yo creo que poco a poco, es verdad que es lo que dice, muchos países, sobre todo del norte, nos están llevando mucha ventaja en el derecho animal. Antes éramos unos pocos abogados que nos atrevíamos a defender el derecho animal y nos trataban como locos. Ahora ya no es tan descabellado que defendamos el derecho del animal. Se trata de evitar, ¿no?, y de acabar con los abandonos, con el tráfico de animales, con la venta de animales y también, como decimos, de ese maltrato. Pero David, ya a nivel, tú también como miembro de familia, además de personas familia, ¿no? ¿Qué tienes, perro? Sí, tengo 3 perritos. 3 perritos, familia perruna como yo, que tengo una perrita. Ya como personas, como miembros de familia humana y perruna, David, hay muchas veces que pensamos, para evitar o acabar con el maltrato, hablamos de casos sangrantes y de auténticas salvajadas y barbaridades, ¿no habría que aplicar ley dura? O sea, es decir, esto está bien porque es esa reforma necesaria para el tema, como dices, ¿no?, de derecho civil, ¿no?, de, bueno, pues esa consideración y el tema, pues eso, en separaciones, divorcios, embargos y demás, pero ¿qué pasa con las personas, bueno, que abandonan, que maltratan animales y que se cogen los responsables, se sabe quiénes son, pero igual solo les cae una multa o se les hace una advertencia? ¿No habría que caer todo el peso de la ley, ¿no? Porque al final las personas que maltratan animales son personas también que no se les puede considerar casi como personas. Es cierto que como fue la primera vez que se tipificaba este tipo de acción como delito, ¿de acuerdo? Antes era una falta administrativa. Es verdad que ahora es un delito, pero es un delito que está con una pena muy pequeñita, ¿de acuerdo? Es una pena casi coercitiva económicamente. Es cierto que en caso de animal, maltrato grave que lleve a la muerte, pues sí que lleva aparejado temas de pena de prisión, como es observable, nunca más de 2 años, por tanto, la mayoría de veces personas que cometen este tipo de delitos no entran en prisión. Es cierto que ya hay personas que sí que han entrado ya en prisión, pero por este tipo de delito y porque tendrían antecedentes penales o otro tipo de enjuiciamiento penal. Pero consideramos, yo creo siempre que endurecer el Código Penal yo creo que llevaría a pensárselo muchas veces al típico energúmeno que maltrata a un animal. Yo creo que sí, y hay que endurecerlo, pero es verdad que poco a poco, ¿de acuerdo? Estamos en una sociedad que antes era una falta administrativa, era una multa del propio ayuntamiento, ahora ya es un tema penal y poco a poco habrá que equipararlo un poquito, no te digo como a las personas,
tampoco quiero equipararlo, pero sí que endurecerlo un poquito más. Poco a poco y con el trabajo de personas y bueno, despachos como el tuyo, David, expertos en derecho animal, defendiendo esas leyes para nuestros animales. Entonces, los siguientes pasos, ¿cuáles son? Porque hemos conseguido, esto es un gran paso, pero David, ¿cuáles son los siguientes? Un poquito a dar, ¿no?, en esta sociedad. En esta sociedad yo creo que cada vez hay que regular un poquito más la venta del animal, ¿de acuerdo? Yo creo que es el siguiente paso que hay que hacer, ¿de acuerdo? ¿Quién puede vender un animal? ¿En qué condiciones? ¿De acuerdo? Las garantías que se le da, que tiene que tener ese animal. También yo creo considerar que se tiene que regular un poco más el núcleo zoológico, ¿de acuerdo? Y el siguiente yo es lo que estábamos hablando anteriormente, es el endurecer el Código Penal en cuanto a las acciones contra animales, ¿de acuerdo? Pues David, la verdad es que ha sido un auténtico placer, nos has aclarado un montón de cosas, hemos despejado, ¿no?, esas informaciones falsas, esos bulos que muchas veces, ¿no?, nos llegan a nuestros oídos y que no es así. Será un proyecto, puede ser una realidad, pero no ahora mismo. Y David, me gustaría, si te parece, bueno, seguir charlando más ocasiones, invitarte más programas aquí en Tele7, porque, bueno, pues lo explicas todo muy bien y has sido muy amable por atendernos. Así que cuento contigo para más entrevistas, para más ocasiones. Muchísimas gracias, un placer colaborar con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un besito David, para ti, para los tuyos, para Barcelona. Para el despacho de David Martínez Cubells, que ha sido tan amable de atendernos, hacer un huequito en su agenda y explicarnos qué supone, ¿no?, esa nueva legislación que concierne a nuestras mascotas, seres sintientes, seres con todos los derechos, con plenos derechos como miembros de nuestra familia. Ustedes, la mayoría, yo creo que el 90%, quiero creer, o el 98%, pues ya lo sabemos. Esto parece que decimos, bueno, pues si yo ya es miembro de la familia, pero todavía hay un tanto por ciento pues que no lo creía así y que bueno, pues los trata como objetos. Pues ya no, hay esa nueva ley, ya hay esa regulación que que castiga y que va un poquito a dirimir y va a controlar, incluso a través de los tribunales, de los jueces, pues cómo se cataloga o cómo se trata a nuestros animales, que no se pueden ser tratados como objetos, ni tampoco ser moneda de cambio en los divorcios o en las separaciones. Y nos tenemos que despedir, pero antes, nosotros nos gusta mucho siempre fomentar la lectura, ya lo saben, tenemos aquí siempre que podemos a escritores y escritoras contándonos todas sus propuestas y novedades, pero en este caso nos acercamos hasta el Ministerio de Cultura y Deporte, que ha presentado el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024. Es un plan ambicioso, la lectura infinita es el lema y ese consejo que se da, nos hablaban, ¿no?, porque ya lleva unos días, pues con este plan nos animaban a regalar en Navidades libros, pero seguimos animando a que los regalen, que no hay que esperar a los Reyes Magos ni a los lincheros, sino que podemos regalar libros siempre, y se trata pues eso, de fomentar el gusto por la lectura. Con esta rueda de prensa del ministro Miquel Iceta ya nos despedimos, pero mañana volvemos a estar con todos ustedes, si así nos lo permiten, aquí en Tele7. Un besito. Agur. Explicaron que teníamos previsto presentar este plan de fomento de la lectura, pensé, qué día más raro, tantas noticias, será muy difícil abrirse un espacio. Pero luego pensé, pero qué mejor momento, ahora que abordamos unas fiestas, y empezar por decirle a la gente: regalen libros, regálense libros. Y por lo tanto, ni que sea solo porque el ministro de Cultura y Deporte pueda decir esto, ya merecía la pena. Se ha dicho lectura infinita. ¿Por qué lectura infinita? Porque infinitas lecturas nos harán infinitamente mejores. Yo también he buscado algunas citas para justificar, porque al fin y al cabo lo que diga un ministro pues tiene un valor relativo. Dejémoslo ahí. Pero es que ha habido grandes que nos han iluminado el camino, grandes aparte de Almudena. Por ejemplo, Jorge Luis Borges: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. O Joan Margarit: la libertad es una librería. O Emily Dickinson: para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.
La función de este plan no es otra que la de fomentar el gusto por la lectura. Tenemos terreno ya avanzado. Los que leen no suelen dejar de hacerlo. Señal de que encuentran en la lectura el reposo, la creatividad, la imaginación. Pero queremos llegar a aquellos que no leen, por las razones que sean. Y hay muchos motivos que darles. Yo intentaba resumir qué es para mí un libro. Y un libro es una ventana al mundo. Se ha utilizado muchas veces este símil, pero es que es cierto. El libro te permite conocer lugares en los que no has estado. Yo creo conocer la isla de Pascua como la palma de mi mano, y jamás estuve allí. Te permite frecuentar a gente que no conoces y que quizá no llegues a conocer o que quizá pues ya no estén entre nosotros. Y te permite sentir emociones experimentadas por otros. Todo eso en un libro. Hay más frases que he recogido. Hay una, como se puso muy de moda hablar de Juego de Tronos, ahora no tanto, pero estuvo muy de moda, pues su autor, George R.R. Martin, dijo una verdad como un templo. Dice, un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una. También tenemos a nuestro Cervantes, que dijo una cosa tan sencilla como certera. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Por todo ello, queremos que se lea más. Queremos que se lea más porque también estamos convencidos de que una persona que lee es una mejor persona y que una sociedad que lee es una sociedad mejor. Y es verdad que pueden parecer frases como muy contundentes, muy lapidarias, pero es que hemos llegado a esta convicción después de mucho, mucho tiempo, de siglos de existencia de la humanidad. Y por eso pues sigue siendo para nosotros una referencia el Manifiesto por la Lectura de Irene Vallejo y su libro, que es El infinito en un junco. Ya saben ustedes que los papiros egipcios probablemente fueron de los primeros soportes de la escritura. Hubo también la piedra, la arcilla y tantos otros. Y por lo tanto estamos bastante convencidos de lo que decimos y no creemos que sea un capricho, y por eso, como Patrici nos pide que incorporemos ese punto 10, pues vamos a hacerlo, porque efectivamente el presidente del Gobierno también situó en su discurso de investidura y en otras intervenciones la necesidad de fomentar la lectura. Nos gustaría muchísimo vivir en un país que se pudiera definir como un país lector. ¿Cuáles son las ventajas de este plan? Hay una que yo creo que María José y Patrici también han destacado, que es un plan abierto. Es un plan al que se puede sumar todo el mundo. Todos los gremios, no solo los de editores, todos los colegios profesionales, todas las administraciones y me atrevería a decir todas las personas. Cada uno tendría que aprovechar también estos días para preparar un plan de lectura para el año que viene. Claro que sabemos que hay diversos tipos de lectores. Hay quien le parecerá poco pues poner como consigna cada mes leer un libro, porque hay gente que lee varios libros en una semana. Pero yo creo que hemos de dirigirnos al conjunto de la población, animar sobre todo a aquellos que no se han acercado al libro, que no han descubierto la gran aventura. Y ser optimistas, porque efectivamente está creciendo la lectura en nuestro país, porque la desgracia de la pandemia ha tenido quizá pocas cuestiones que podamos decir que son positivas, pero nos ha hecho redescubrir la lectura a muchos, y eso pues ya será una cosa venida para quedarse. Y luego también la expansión de la lectura entre la gente joven.
Yo ya sé que hay quien opina que cómics y mangas no forman parte de la cultura, pero en fin, la ignorancia también es libre y lo que nosotros intentaremos es corregirla en la medida de nuestras posibilidades. Hay también maneras de acercarse a los clásicos a través de esas ediciones ilustradas, esas ediciones preparadas para gente que todavía no tiene el hábito de la lectura muy instalado. A mí solo me queda decirles que creemos que es un buen plan, pero como les decía, hay dos elementos que nos permiten asegurarlo. Uno, que es abierto y por lo tanto cualquiera, y digo cualquiera en el sentido de la palabra más extenso, puede enriquecerlo, puede llamarnos la atención sobre carencias, sobre ausencias o sobre posibilidades. Y la otra, que decía la directora general del libro, que es autoevaluable. La idea es que se empiece a evaluar desde el mismo momento de ponerse en marcha. Y luego otra cosa, que es que lo vamos a poner en marcha a partir del 1 de enero. ¿Por qué? Porque este es un plan que tiene un presupuesto detrás. Un presupuesto que depende, lógicamente, de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y de su entrada en vigor el 1 de enero. Y solo voy a acabar haciendo un comentario que añade a este plan de fomento de la lectura, que tiene también que ver con los presupuestos. Como ustedes saben, hemos incorporado a los presupuestos una partida para implementar en nuestro país un bono cultural. Un bono cultural que será una aportación de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año que viene. Es un bono en el que estamos trabajando, en el que estamos inspirándonos, también hay que decirlo, en la experiencia que se está acumulando en Francia y en Italia, que ya nos permite decir que una parte significativa de esa aportación va al mundo del libro y de la lectura, porque muchos son los jóvenes que aprovechan en Francia y en Italia esa oportunidad para comprar más libros, para leer más. Es verdad que entra en vigor el 1 de enero, tendremos que ponerlo en marcha, probablemente no será efectivo en el sentido de poderse utilizar hasta el cabo de 4 o 5 meses, pero quiero tranquilizar a todo el mundo. Todo el que cumpla 18 años el año que viene va a poder disponer de esa ayuda y además tendrá un año para hacerla efectiva, con lo cual no nos vamos a dejar a nadie. Y estamos convencidos de que va a funcionar bien y que ha venido para quedarse. Y es verdad que nos dicen los expertos, estas cosas siempre son dinámicas, que hay más lectura entre los niños y adolescentes, que se pierde un poco entre los jóvenes y que luego, si hay suerte, se recupera. Yo no sé si el ciclo de la lectura realmente es este, pero sí queremos invitar a los jóvenes y a las jóvenes que cumplen 18 años a hacer un uso intensivo de esa posibilidad. Es verdad, nos gustaría que su uso fuera muy diverso, que no solo se concentrara en un sector, que permitiera también abrir posibilidades que quizá muchos jóvenes no se han planteado. Y como este plan queremos llegar a toda España, no solo a las áreas urbanas en las que existe una mayor oferta y diversidad cultural, sino también a la España rural. Y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que así sea, tanto de difusión como de acercar esa posibilidad a muchísima gente. Lo dejo aquí. Hoy es un día feliz porque tenemos un plan que presentar, porque además lo hemos hecho con el sector, no ha sido un invento de un laboratorio, ni de un despacho, ni de un grupo de funcionarios, benditos funcionarios, si no fuera por ellos no podríamos hacer muchísimas cosas, sino que lo hemos hecho hablando, escuchando y tomando notas en tantas y tantas reuniones, en ferias del libro, en Liber, y hablando con muchísima gente, desde los libreros
que nos ayudan a fomentar la lectura, porque nos dan aquellos consejos, son, como dicen los expertos, prescriptores. También los editores, los escritores y las escritoras. Estamos en un plan que intenta tocar, si me permiten la expresión, todos los palos, que no dejamos piedra por remover, con la idea de que, si bien la lectura está creciendo, todavía no ha llegado al nivel que nos gustaría. Y una sociedad como la nuestra, que tanto ha avanzado en tantos terrenos, merece la pena que avance también mucho, rápido y sólidamente por el camino de la lectura. Muchas gracias.